buenos días, hermanos. Me siento raro porque no tengo la guitarra enfrente de mí, pero ah, con el pastor me dijo que me iba a tocar predicar. Yo le dije, ¿Are you sure? Yo no sé si me quieres ponerme a mí. Y dice, no estoy seguro. Y digo, ok, está bien. Vamos a ver cómo sale esta cosa. Entonces, I won't let you down. Ah, Vamos a seguir en la serie que ha sido una serie muy buena, muy rica de la maravillosa fe. Ah, eh, a mí me gusta, he tenido más años caminando con Jesús, cómo Jesús usa la fe en la gente común de su tiempo, que algo tan pequeño hace una gran diferencia. Una de las películas para mí que es una buena ilustración de esto es el Señor de los Anillos. El autor de esas películas usa a un personaje que se llama el Hobbit. Era un personaje de estatura bien pequeña, los más pequeños, pero cambian la trayectoria de toda la historia. También me gusta el que usa C.S. Lewis, también uno de esos que la forma que ellos hablan de la fe y lo ponen en personajes y le dan color, y es algo que tal vez no le ponemos atención como se tiene que poner, pero hace una gran diferencia. Y en el tiempo que tengo hoy quiero hablar de eso, de cuando tú activas la fe que Dios te ha dado, porque Él es autor de nuestra fe. Nosotros no tenemos una una factoría de fe entre nosotros. Él nos da la fe que Él nos quiere dar. La fe que Él nos da es suficiente para mover montañas, para ver sanidad, para ver cadenas ser rotas. Entonces, pero depende si la vamos a activar y la vamos a usar, y en dónde estamos poniendo esa fe es que hace la diferencia. Hoy en esta serie me va a tocar hablar de Zaqueo, que por alguna razón solamente un libro lo menciona. Solamente Lucas tomó el tiempo de poner estos 10, 11 versículos para Zaqueo, pero por alguna razón todavía estamos hablando de este hombre ya más de 2000 años después. Por alguna razón estamos hablando de este hombre, y quiero desempacar esa historia y otras historias como Zaqueo, que en el camino de Jesús, cuando ya va a llegar a su muerte, él sabe a dónde va, pero cuando va en ese camino a Jerusalén, está enseñando cómo va a ser el nuevo reino, cómo va a ser la nueva tierra, cómo va a ser su plan para restaurar este mundo. Y me encanta ver esas historias, y Zaqueo es una de esas. Si quieren tener sus Biblias ahí, vamos a estar en Lucas 19. Y la historia de Zaqueo es corta, entonces la voy a leer toda. Antes de leer, quiero hacer una oración corta. Padre, gracias por el privilegio de tener un servicio, Señor. Siempre es un honor de poder servir tu casa y servir a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que estén. Aunque no están aquí y los extrañamos, yo los extraño, pero ahí en las casas, que tú estés con ellos, con la gente que está pasando cosas difíciles, enfermedades, cosas del trabajo, cosas de finanzas. No sabemos las necesidades, pero tú las conoces y estamos orando con ellos, Señor. Y ojalá la palabra que tú nos das hoy para todos nosotros sea la que necesitamos para seguir corriendo esta carrera, Padre. Y te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y en mi vida, por tu protección. En nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a leer en Lucas. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Algo que quiero decir es, cuando yo estaba en la escuela bíblica, yo pensaba que la historia de Zaqueo era algo bien bonito. No es así cuando la lees en el contexto correcto. La gente no quería a Zaqueo porque era un hombre rico y se había hecho rico de todos los vecinos que vivían alrededor de él y todo, entonces era muy despreciado. Zaqueo trató de mirar a Jesús cuando estaba caminando, pero porque era de poca estatura y no podía ver por encima
de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió en una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada, como "Ugh", y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, de los meros pecadores. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esa es la palabra de Dios. Y hoy en día quiero hablar de tenemos que aprender a activar nuestra fe. Yo siempre lo pienso como si la lotería que pasa, que si tú compras un boleto y tú eres el ganador del boleto, pero tú nunca lo vas a entregar, nunca ganas ese dinero. Es lo mismo con la fe. Dios te ha dado fe, pero muchos nunca la activamos. O no sabemos, o nos incomoda qué es cuando sí voy a activar mi fe. Nos sentimos raros, tal vez por la forma que la gente nos va a ver, lo que van a decir de nosotros, o nos da miedo porque no sabemos si nuestra oración o lo que sea que estamos orando en fe se va a cumplir. Pero no nos queda otra, la tenemos que activar. Cambia mucho más de lo que pensamos cuando activamos nuestra fe. En mi primer punto que quiero hablar hoy es que la fe en Jesús, cuando la activas, te va a hacer cosas que te van a hacer sentir muy, dicen en inglés, awkward. Te sientes como fuera de tu zona de comportamiento. Vas a hacer cosas que tal vez ofenden a alguien. Vas a hacer cosas que no van con la corriente como donde van los demás. Aquí vemos que Zaqueo, su comportamiento no iba con las costumbres del tiempo. Que un hombre de su estatus y de riquezas no se iba a subir a un árbol a gritar por Jesús. Por ejemplo, digamos un hombre bien rico como el señor que es el dueño de Amazon, el señor más rico del mundo. Yo no lo puedo imaginar viéndolo corriendo por la calle, subiéndose a un árbol para ver a alguien más. No, la gente viene a él porque él es rico. Él no espera o va a ver a alguien va a venir a verlo a él. Entonces ahí se ve que Zaqueo, él tal vez ya había escuchado las historias de este Jesús, lo que había hecho en otras partes del pueblo, de la tierra, y dijo, yo lo tengo que ver, cueste lo que cueste mi imagen, yo lo tengo que ver, y aunque la gente me odie en este pueblo, lo tengo que ver. Y Zaqueo no es el único en estas historias. Vemos que también el hombre que estaba ciego gritaba, Jesús, y la gente le decía, hey, cállate. Pero no él, con él sentía que escucharon que Jesús iba por entre el medio de ellos. Tenían que hacer algo. La señora con la condición de la sangre, también lo mismo, sabía, si lo puedo tocar, sé que voy a ser sana. Y se tuvo que meter entre todos los hombres que estaban ahí. Una mujer no tenía estatus con los hombres en el tiempo. El hombre que estaba clamando por la sanidad de su hija, le decían, ya vete, ya se murió tu hija, pero tu fe en Cristo te va a tener que hacer cosas que te vas a parecer un poco loco. Pero ahí nos preguntamos nosotros, ¿estamos dispuestos para activar nuestra fe? Aunque nos va a costar hacer cosas que no nos gustan, nunca hemos hecho. Y tenemos que abandonar esos miedos, esas inseguridades. Yo sé que no es fácil. Yo cuando leo la Biblia yo antes decía, si yo veo a Jesús, pues, yo haría eso, pero si lo piensas no es tan fácil. También siguiendo a Jesús nos va a costar todo. Muchos de sus discípulos
creo que menos Juan, murieron, fueron asesinados. Pablo, creo que solamente Juan murió por vejez. Y en toda la historia, que la gente que ha seguido a Jesús ha costado todo, nos va a costar todo. Y algo que ha sido un reto a mí personalmente, algo que yo pienso, si mi caminar con Cristo y mi fe en Él es una vida fácil, creo que voy por el camino equivocado. Porque mientras Él va caminando a la cruz, su destino, su misión, Él está enfrentando odio, está enfrentando a gente que lo duda, que dice, está usando el poder de los demonios, o están diciendo cosas de Él que no son reales. Y la gente va a decir esas cosas de nosotros, nos guste o no nos guste. Ese es el costo, es el price que para seguirlo a Él. Pero si vas en ese camino, vas por el camino correcto. Como dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Tienes que verlo con esos ojos. Y si no, nuestra fe nunca va a ser activada, porque siempre va a estar, como dicen en inglés, on the sidelines. Nunca va a estar activado, va a siempre estar por afuera. Y los que están afuera solo están criticando a la gente que está tratando de activar su fe. Que, ¿por qué de una vez no aceptan el reporte del doctor? ¿O por qué de una vez no aceptan que su papá fue así, su mamá fue así, tus tíos fueron así, tú vas a ser así? No, la fe dice, no, cuesta lo que cueste. Y si si incomodo a la gente, si la gente ya no me quiere invitar a salir o a comer, ya no quieren ser mis amigos o me van a odiar, eso es cuando sí estamos siguiendo a Cristo. Porque si Él lo enfrentó, significa que yo lo voy a enfrentar también. Y todos lo vamos a enfrentar. Ojalá eso los anime, no les dé miedo. Porque como dije, morir es ganancia. Nos toca ir con Él. Es el mejor regalo. Nunca perdemos. Dice en inglés, es un win-win. Ganamos de los dos lados. Vivimos con Él, o si nos toca ir de este mundo, estamos con Él. Mi segundo punto es que la fe en Cristo, cuando tú activas tu fe, nos trae a nosotros a arrepentirnos, nos restaura a la comunidad y nos reconcilia con la gente con que tenemos que tener reconcilio. La primera cosa que hace Zaqueo no dijo voy a vender mitad de mi propiedad, dijo voy a dar. Luego él quiso ya arreglar lo que él sabía que había hecho error. Él era como el Mateo, que es el discípulo, la gente no lo quería, él era cobrador de impuestos. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos, quitando dinero de su propia gente al imperio romano. Era lo peor que podías hacer. Y además, si piensas en un vecindario, la casa de él sigue creciendo, tiene una piscina, un hot tub, un jacuzzi, tiene carros del año, carros que se manejan solos, maybe tiene más. En ese tiempo eran esclavos, pero puedes decir, maid, sirviente, que están en la casa, y su yarda siempre verde, y tiene todo eso por dinero de sus vecinos. Entonces se pueden imaginar que la gente no lo quería, era bien despreciado. Pero también a él le gustaba el dinero, si no, nunca tuviera todo ese dinero. Él también se ve que tenía un amor al dinero. Pero cuando él activó su fe, empezó la restauración de él a la comunidad. Y eso pasa en las otras historias también, con la señora de la condición de la sangre. En ese tiempo, como no había la medicina que hay hoy, tal vez tenía más de 10 años que nadie la había abrazado. La gente leprosa en esos tiempos también ya no podían tener ningún contacto humano. Que estudios de psicología del cerebro han enseñado que el contacto humano ayuda a la gente. Un abrazo hace un impacto bien grande a la gente.
Y Jesús, cuando lo sana, lo restaura en la comunidad. El señor ciego que estaba ahí gritando por Jesús, y le dijo Jesús a él: tu fe te ha sanado. Activando tu fe, lo restauró a ellos, a la comunidad. Porque caminar con Jesús nunca es algo solo. Y yo, como por ejemplo, esto tal vez otro punto para otra conversación, pero la gente que, pues yo sigo a Jesús, pero yo no voy a la iglesia. Yo le digo: hey, así no se hace. Todo es en comunidad con Cristo. Es parte de su plan, estar en comunidad. Y esta gente que era la despreciada, la marginada, que nadie les daba importancia o los odiaban, Jesús decía: no, esos son míos. Él está creando una mesa grande como en Thanksgiving, un banquete y está invitando a la gente la gente de Israel de ese tiempo, los líderes religiosos, pensaban que nunca iban a tener un lugar a la mesa. Y Jesús dijo: no, tráeme esos son míos. Tráeme los que tú odias, tráeme los que son sucios, los que no tocan, lo que sea, ellos son míos. Y algo que me gusta de esta restauración de Zaqueo, que yo no supe hasta esta semana, que el significado del nombre de Zaqueo significa pureza y inocente. A Zaqueo se le había olvidado qué significaba su nombre, pero a Jesús no. Pero en su amor por el dinero, tal vez en esa profesión, teniendo todo lo que él quería, podía comprar lo que quiera, sabiendo que estaba tomando dinero de su propia gente para tener su estilo de vida, se perdió su identidad, perdió su camino, perdió su vista de las cosas de Dios. Pero cuando vio a Jesús y empezó a arrepentir, empezó esa restauración de su verdadera identidad, y su reconciliación con sus vecinos, que vieron, pero no todos, habían unos que no estaban contentos con esto. Pero me encanta eso de Zaqueo, y ahora veo por qué Lucas lo puso a él, solo Lucas, para acordarnos que si nos sentimos lejos de Dios, Él nunca se movió, fuimos nosotros. Él siempre está ahí cuando decidimos ya darnos la vuelta a Él. Él siempre está ahí: welcome home, vente. Y se nos olvida nuestra verdadera identidad. Y también dice Lucas en el versículo, dice: Jesús lo llamó por nombre, Zaqueo. Y Zaqueo significa puro, inocente. Ya me estaba declarando su identidad de él, de Zaqueo. Y algo personal mío que ojalá no me salgan muchas lágrimas. Cuando estaba en el colegio, cuando fui a Australia, porque en inglés mucha gente batalla con mi nombre. Uriel en inglés es Uriel. Y por un tiempo había un pastor aquí que se llamaba John Mandeville, que me dio el nombre Smiley. Y el muchacho con que yo fui a Australia me introducía con ese apodo. Entonces todo el colegio, toda la iglesia me conocía por Smiley, nunca me llamaban Uriel o Uriel. Y un día en mi tercer año, creo que era, fui a una consejera, porque empecé a escuchar de mis amigos que ir a hablar con alguien de lo que está pasando en tu vida es muy saludable. Sacar eso a la luz y para que Dios trabaje en lo que lo que nos da vergüenza de hablar o lo que sea. Y fui a la consejera. Yo le dije: hey, me gustaría ponerme en la lista para tener un consejero. Y ella me hizo mi primera entrevista para ver con quién me iba a poner. Y yo pensaba que la conversación iba a ir por una dirección. Y cuando llego a su oficina de ella, tiene un iPad ahí, y bien seria, era Miss Susan. Y todavía me acuerdo ese día como si fue ayer. Entré a la oficina y me senté y ya estaba listo de decirle: necesito ayuda con esto, Y ella me dice: hey, ¿qué es tu nombre? What's your name? Yo le dije, y no había dicho mi nombre Uriel en mucho tiempo.
porque ya también en ese tiempo yo también decía Smiley. Para que yo sabía que la gente ya me conocía por ese nombre, entonces ya ni usaba mi verdadero nombre. Y yo le dije, well, en español es Uriel, en inglés es Uriel. Y ella ya tenía mi nombre en el iPad, yo no sabía. Me dice, ¿y por qué tú vas por el nombre Smiley? Yo dije, alguien me introdució así y ya cuando ya supe, ya todos me llamaban eso, ya los quise corregir, entonces ya me quedé con Smiley. Y dice, ¿tú sabes el significado de tu nombre? Y yo le dije, no, nunca le he puesto atención, por mucho tiempo no me gustaba porque era difícil de decir, pero me dice, me da el iPad y dice, mira tu nombre. Y yo lo leí, dice, el significado de mi nombre es Dios es mi luz, el ángel de la luz. Y yo me quedé, wow. Y me dice, ¿y tú por qué vas por un nombre Smiley? Smiley no tiene poder, Uriel tiene poder. Y yo me quedé, yo no pensé que íbamos a hablar de eso en esa cita. Y luego me dice, ¿qué es tu middle name? Y mi middle name, mi segundo nombre no me gusta, es bien raro. Y es Octavio. Nunca ha sido un nombre que tenía mucho orgullo. Yo dije, nadie más tiene este nombre. La gente que conozco que tiene Octavio son señores ya de muchos más años que yo. Y ella le dije mi nombre y dice, tu nombre es de un imperio romano. Entonces, tu primer nombre es Dios es mi luz. Y el segundo es un nombre de estatus y victoria. ¿Cómo? ¿Por qué te vas por un nombre de Smiley? Y luego me dice, quiero que tú le preguntes a tu mamá por qué te llamaron Uriel. Y yo dije, ok. Ya me fui de ahí, like, what? Y fui a la alabanza y ni pude alabar. Estaba en shock por lo que acababa de pasar. Y yo me acuerdo, le pregunté a mi mamá por qué me llamaron Uriel. Y yo me acuerdo que me dijo, no sé, en el hospital fue el nombre que cayó. Y yo dije, ok. Y le fui, ya regresé a la consejera en unos días y dije, hey, Miss Susan. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué me pusieron Uriel? Y me dice, ¿por qué? Yo dije, she doesn't know. No sabe. Y me dice, ¿sabes por qué? Yo le dije, ¿por qué? Y esto fue lo que se quedó conmigo. Y me dice, porque Dios te nombró a ti. Yo dije, uff. Y desde entonces me dijo, tú tienes que regresar a tu verdadera identidad. Y me impactó hasta hoy. Las veces que yo me he perdido como Zaqueo, me acuerdo de esa conversación. Yo digo, me nombró y me sigue restaurando a ese nombre todos los días. Y eso me encanta de esas historias, de esa restauración que Jesús hace con toda esta gente, porque nunca estás muy lejos para que Dios te restaure, para que te reconcilie con tus seres queridos, tu familia, tus hijos, tus hijas, gente con que te has peleado, nunca has visto un momento que se puede reconciliar. Nuestra fe en Jesús hace eso, y nos restaura a la identidad que Él nos dio cuando nos formó en la vientre de nuestras madres. Y mi último punto que me encantó cuando llamé este mensaje sala de fama, es de cuando Zaqueo se va a su casa y la gente dice, mira, Jesús se fue a sentar con uno de los meros pecadores y de mala fama, dice en mi traducción. Yo pensé en la sala de fama porque a mí me encantan los deportes, y con un deportista de cualquier deporte es buenísimo, entra a un Hall of Fame, sala de fama. Va a haber un monumento de su cara y sus éxitos para siempre, porque fue uno de los meros de su profesión, de su deporte. Y vemos aquí que Zaqueo fue uno de los meros de los pecadores en los ojos de la gente. Si la gente en ese tiempo tal vez pensaba, este es uno de lo peor que nuestro pueblo puede dar. Pero su fe en Jesús, activando su fe,
Lo cambió de la sala de fama de pecadores a la sala de fama de héroes de la fe. Lo cambió de una sala de fama a la otra. Para siempre. Ya ha pasado más de 2000 años y todavía seguimos hablando de este hombre. Y otra gente, la señora con la sangre, el señor ciego, los leprosos, toda esa gente que la gente de ese tiempo decían, se van a olvidar de esta gente ya cuando se mueran. No, su fe en Cristo y creyendo que Jesús los podía sanar y que Él podía hacer algo, cambió su historia de ellos para siempre. Y hoy en día todavía estamos leyendo sus historias, todavía. Y mi punto en esto es de que tu fe, cuando la pones en Cristo y la activas, cambia tu historia para siempre. De tú, como decía la canción, la bendición de tus hijos y los hijos de tus hijos. Es para generaciones. Entonces, cuando pienses te da pena o miedo activar la fe, no solamente para ti, es para siempre. Va a tener un impacto eterno cuando activas tu fe. Y la gente te conoce a ti de un estilo de vida que tenías antes, Dios te lo va a cambiar, que ahora va a ser un héroe de la fe. Pero va a haber gente que va a hablar mal de ti. Ahí mientras Zaqueo estaba dando las cosas a la gente y con Jesús, él podía escuchar a la gente hablando mal de él. Y va a haber gente que nunca nos va a dejar olvidar quién éramos. Pero mi reto es eso hoy. La gente que ya caminamos con Jesús, vamos a tomar parte en la celebración, o vamos a ser como el hermano del hijo pródigo que decía, yo nunca te he dejado, Señor. Tenemos solo dos opciones: criticar a la gente y tratar de mantenerlos afuera, o decir, yo no sé si fue genuina su salvación, vamos a ver. O vamos a ser la gente que, como dice las escrituras, que con uno da su vida al Señor, el cielo celebra. Entonces, si no aprendemos a celebrar aquí, va a ser bien difícil estar en el cielo, porque es una celebración. Y tenemos que empezar a celebrar aquí con la gente, en vez de decir, pues yo me acuerdo cómo eras antes. Entonces, para terminar, quiero decir que no esperen cuando Jesús está caminando, estar en el medio de nosotros, o hay un mover. No esperes, clama a Él, porque a veces siento que tratamos a la presencia del Señor y su mover como si es un 7-Eleven o Walmart. Siempre está ahí y abierto, entonces no hay una urgencia. Pero tiene que ver, porque no sabemos si la forma que se mueve hoy se va a mover mañana, no sabemos. Siempre tenemos que estar atentos de cuando Jesús está en medio de nosotros, como ellos. Y cuando está en medio de nosotros, clamar a Él, porque puede cambiar todo, tu historia tuya, de tu familia, de una enfermedad. Confiemos en el testimonio. No esperemos más. No tratemos al Señor como si es una tienda que está abierta siempre. Tenemos que darle su honra y su respeto a Él. Y para terminar, quiero dar como días en mi reto es que como la última canción de renovarlos, que el Señor nos renueve a nosotros, los que hemos caminado con Él, que nos dé un corazón sensible y empezar a celebrar con la gente si no sabemos celebrar. Si nos da miedo de activar nuestra fe porque no sabemos cómo la gente nos va a tratar. Si nos hemos ido de Él también. Si hay gente que me está escuchando que tú en un tiempo caminaste con Él, Él nunca se movió, pero si tú quieres dar la vuelta, Él va a estar ahí con las manos abiertas, listos, y va a decir, welcome home, te voy a tirar una fiesta en tu honor, te amo. Y si hay gente hoy en día que me está escuchando, quiero que no tengan miedo. Va a haber gente que a través los critica, pero va a haber más voces que van a estar apoyándote y orando por ti. Tienes un cielo entero, dice Daniel, que cuando tú haces una oración, el cielo está por ti. Entonces no estás solo, y Dios puede cambiar tu historia, aunque tú no pienses. Zaqueo es un ejemplo, y todavía estamos hablando de ese Señor 2000 años después.
Ah, si yo lo puedo hacer, si yo puedo, en mi vida yo sé que he hecho muchos errores. Si Dios me puede restaurar a mí, Él puede restaurar a otros. No es fácil, sí cuesta. Muchas lágrimas, muchas preguntas, muchas dudas, muchas noches que dices, Dios, I'm lost, ayúdame. Ayúdame en los días que no te creo. Pero Él siempre está con nosotros, hermanos. Ojalá esta palabra fue de grande bendición a ustedes. Los quiero, los amo, los extraño muchísimo. Y ojalá esta palabra sí les ayudó y les dio ánimo a ustedes. Que tengan un buen día. Adiós.